Bueno, vamos a ver cómo representamos gráficamente, hallamos el centro, los focos, los vértices, ¿sí?, de esta elipse que está acá. X menos 1 al cuadrado sobre 4 más y más 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Como ustedes están usando GeoGebra, seguramente ya habrán hecho el gráfico, ¿sí?, para los ejercicios, o lo van a hacer. Lo primero que van a hacer es el gráfico, así que yo también lo que primero hice fue mostrarles el gráfico. Bien, teniendo en cuenta que el numerito más grande se encuentra dividiendo a la variable y, podemos ver reflejado en el gráfico eso. ¿Por qué? Porque la elipse está de manera vertical, digamos. ¿Qué significa? Que el eje focal, o sea, el eje que está conteniendo a los focos, es paralelo al eje Y. ¿Sí? Eso lo podemos ver en la fórmula y ya podemos saber que esta elipse va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque el numerito más grande, o sea, el a al cuadrado, que vale 9, está debajo de la variable y. El b cuadrado vale 4, ¿sí? O sea, el semieje menor es 4, ¿sí? Es este el semieje menor. Semieje mayor es el que contiene a los vértices A1, A2 y a los focos. Bien, además de eso, en esta ecuación podemos ver otra información, como por ejemplo el centro. ¿Sí? El centro está dado por el valor h, que es la componente en x, el valor k, que es la componente en y. El valor h, ¿sí?, en este caso es 1, y el valor k es menos 2. Recuerden que siempre le cambiamos el signo. Por eso nos queda que nuestro centro es 1 menos 2. Fíjense, 1 de x menos 2 de y. Y ahí encontramos el centro. Además, podemos hablar también, mirando esta ecuación, de los semiejes mayores y menores. El semieje mayor es 2 veces a. ¿Pero quién es a? A es la raíz cuadrada del número más grande que está dividiendo acá. En este caso, la raíz cuadrada de 9. Por eso acá ponemos 2 por 3. La raíz de 9 es 3. O sea que mi semieje mayor mide 6. Podemos ver que mi semieje mayor empieza en A1 y termina en A2, y efectivamente mide 6 unidades. ¿Qué representa el A solito, el 3? La distancia que hay del centro a cada uno de los vértices. Lo mismo podemos ver con el semieje menor. 2 veces B. ¿Quién es B? La raíz del numerito más chico que aparece en la fórmula, que en este caso es 4. Por eso ponemos que B vale 2. Así que el semieje menor mide 4. Es la distancia que hay entre B1 y B2. Por lo tanto, B, que es 2, es la distancia que hay desde el centro a cada uno de los vértices B. Podemos encontrar justamente las coordenadas de A1 y de A2, o sea, los vértices del semieje mayor. ¿Cómo? Bueno, primero podemos observar que son puntos, ¿sí?, puntos A1 y A2. Si nos centramos en A1, podemos ver que este punto tiene componente en X 1, la misma componente del centro. Pero la componente en Y no es menos 2 como la del centro, sino que se vio modificada. La componente en Y de este punto es 1. ¿De dónde saco este 1, digamos, analíticamente? Haciendo a la Y del centro la suma con 3. ¿Por qué con 3? Le sumo el valor A, le sumo 3. Fíjense, menos 2 más 3 me devuelve el 1. Y menos 2 menos 3 me devuelve el menos 5. O sea que para encontrar los vértices del eje mayor, dejo fija la componente en X y muevo la componente en Y, sumándole o restándole el valor de A, que en este caso fue 3. Así encontré el punto 1, 1, que es el vértice A1, y así encontré el punto 1 menos 5, que es el vértice A2. Tengan en cuenta que en este caso estamos moviendo el valor de Y, ¿sí? O sea, al valor de Y del centro le estoy sumando o restando A, y dejo fijo el valor de X porque mi elipse es vertical, ¿sí? Si fuera horizontal es al revés. Muevo el valor de X sumándole o restándole A y dejo fijo el valor de K. Vamos a ver los vértices del semieje menor, o sea, qué coordenadas tiene B1 y B2. Podemos ver que en este caso, lo que se mantiene fijo en este punto y en este es el valor menos 2.
tanto B1 como B2 tienen coordenada en Y igual a -2, o sea, respetan la misma coordenada Y del centro. Pero se vieron modificados los valores de X. Por ejemplo, el valor de B2 no es 1, sino que es -1. El valor de B1 tampoco fue 1 como la del centro, sino que fue 3. ¿Cómo se vieron modificados? Sumándole a la variable X del centro, B. ¿Cuánto valía B? 2. Por lo tanto, fíjense que al valor X del centro, que era H, le sumé y le resté B. Pero dejé fijo el valor de Y del centro, ¿sí? Dejé fijo el -2 y moví la componente X. Por eso acá me quedó 1, ¿sí? El valor X del centro, que era 1, le sumé 2 y acá le resté 2. Así fue que encontré el punto 3 menos 2, que es el B1, y el punto -1 menos 2, que es el B2. ¿Sí? De nuevo, fíjense que en este caso moví el valor de X y dejé fijo el valor de Y del centro porque es una vertical. Si fuera horizontal sería al revés. Dejo fija la X del centro y muevo, sumándole, restándole B, a la Y del centro. Vamos a ver esta relación de distancia focal y semiejes. ¿Qué es la distancia focal? La distancia que hay del centro a cada uno de los focos. Fíjense que podemos ver que es 2, algo, ¿sí? La distancia que hay a cada uno de los focos, ¿sí? O sea, 2 veces C, pero no esta C del centro, sino la C minúscula, es la distancia que hay desde el foco 1 al foco 2. ¿Cómo puedo saber cuánto vale C? Con esta relación de distancia focal y semiejes. El valor C elevado al cuadrado es la resta de A cuadrado menos B cuadrado. De la fórmula vimos que A cuadrado vale 9 y que B cuadrado vale 4. Por lo tanto, C al cuadrado va a ser 9 menos 4, 5. Despejo el cuadrado de C y me queda la raíz de 5. O sea, que la distancia que hay del centro al foco 1 es raíz de 5. La distancia que hay del centro al foco 2 también es raíz de 5. O sea que la distancia de foco 1 a foco 2 es 2 veces la raíz de 5. ¿Para qué me sirve C? Para encontrar exactamente cuál es la coordenada del foco 1 y cuáles son las coordenadas del foco 2. De la siguiente manera. Fíjense, si yo miro el punto F1, puedo ver que comparte con A1, A2, con el centro, comparte el valor X del centro. Tiene coordenada X 1. Si miro el foco 2, también tiene coordenada en X 1, pero se vio modificada su coordenada en Y. ¿En cuánto? Si lo miro desde el -2 y al -2 le sumo raíz de 5, o sea, le sumo C, obtengo la coordenada en Y del foco 1. Si a -2 le resto raíz de 5, o sea, le resto el valor de C, obtengo la coordenada en Y del foco 2. Así que, como pueden ver acá en la fórmula, lo que hice fue dejar fija la coordenada X del centro, por eso tengo 1 y 1 acá, ¿sí? Y le sumé o le resté a la Y del centro, que era -2, la raíz de 5. ¿Sí? Por eso me quedó -2 más raíz de 5, -2 menos raíz de 5. Si lo hacen con la calculadora, acá les va a quedar el foco 1, coordenadas 1 de X, 0,2 y pico, 0,3 de Y. Y para el foco 2 les va a haber quedado 1 de X y más o menos -4, algo, ¿sí? De coordenada de Y si lo hacen con la calculadora. Y por último tenemos que hablar de la excentricidad, que es este cociente raíz de C sobre A. C sobre A, que en nuestro caso sería raíz de 5, que es lo que vale C, dividido A, que sería 3. Este numerito lo pueden hacer con la calculadora, pero más allá de lo que valga, digamos, a mí lo que me interesaría hablar con ustedes es qué significa la palabra excentricidad, ¿sí? Y tiene que ver con lo achatada o más redonda, ¿sí? Que puede llegar a ser esta elipse. Como ven acá es una elipse bastante linda, ¿sí? No es una elipse
digamos que está muy redonda. No, es una elipse bastante linda. Tiene de valor raíz de 5 sobre 3, la estaba haciendo, 0,74, ¿sí? Tiende a ser un poco más redonda que achatada. ¿Y eso por qué? Porque cuanto más me acerque a... Se me cortó. Cuando la excentricidad se acerca mucho a 1, cada vez la elipse es más achatada. ¿Sí? Cada vez más achatada. Cuando se acerca a 0, la elipse cada vez se parece más a una circunferencia. ¿Eso por qué? Porque en verdad lo que me va diciendo la excentricidad, ¿sí?, es la relación que hay entre la distancia del centro al foco. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande sea esta medida C, fíjense que yo estoy haciendo C dividido A, o sea, estoy haciendo esta distancia del centro al foco dividido la distancia que hay del centro al vértice A. Podría pasar que estas sean iguales y bueno, entonces a medida que esta se vaya acercando más y más y más al valor de A, esto cada vez más, entonces se va a ir achatando hasta que quede una recta, ¿sí? Porque sería 1. Entonces, para que tengan en cuenta lo que significa sobre todo la excentricidad. Bueno, espero que les haya servido la explicación y bueno, espero sus producciones.